Confirman el audio, por favor. ¿Alguien que Sí, me... ingeniero, se escucha. Sí, listo. Según lo programado, hoy día es el grupo 2, el grupo de Dufo. ¿Quién va a presentar? Mi ingeniero, buenas tardes, Velarte. ¿Puedes levantar la mano, por favor, para habilitarte? Ya. Ya estás habilitada como moderador. Puedes sí, empezar a presentar. Ya estás habilitada. Sí, ingeniero, un ratito, estoy poniendo la laptop. Ingeniero, ¿se muestra mi pantalla? Sí, sí. Ya. Sí. Ya, ingeniero, voy a continuar mi exposición. Muy buenas tardes. El día de hoy el grupo 2 va a exponer sobre el tema de bocatomas, tipos de bocatomas. Empezamos. La introducción. El primer punto en el punto flujo de un sistema de agua está en la fuente, donde el agua se recolecta en una bocatoma y luego se canaliza dentro de la tubería. Debido a la disparidad de una fuente, nunca habrá un diseño estándar que se pueda construir universalmente para cada sistema. Sin embargo, los trabajos de bocatoma tienen que incorporar características de diseños estándar que permitan un control adecuado del agua, la oportunidad de sedimentación y prevención de futura contaminación. El propósito fundamental del trabajo de bocatoma es el de recolectar agua desde uno o varios puntos y concentrar este caudal en un solo punto. La entrada a la tubería, si el agua está sucia, tendrá que dejársela sentar relativamente quieta por un periodo de tiempo. ¿Qué es una bocatoma? Vamos a definir. En las obras de bocatoma son las estructuras hidráulicas construidas sobre un río o un canal con el objeto de captar, es decir, extraer una parte o la totalidad del caudal de la corriente principal. En el tema de las bocatomas es siempre actual. En el Perú hay en una operación un gran número de obras de toma para el aprovechamiento hidráulico. El diseño de estas estructuras es casi siempre difícil y debe recurrirse tanto a métodos analíticos como de la investigación a modelos hidráulicos. Bueno, acá vemos un bocatoma. En la fotografía es necesario tener presente que la bocatoma es una estructura muy importante para el éxito de un proyecto. Si por una razón u otra se produce una falla importante en la obra de toma, esto significaría la posibilidad del fracaso de todo el proyecto de aprovechamiento hidráulico. En consecuencia, tanto el diseño como la construcción
La operación y el mantenimiento de una obra de toma deben ofrecerse al máximo de seguridad. Las funciones del bocatoma. Uno es asegurar la derivación de un caudal, el control de ingreso de sólidos de arrastre y en suspensión, así como los cuerpos flotantes, y controlar el máximo gasto que puede ingresar. Acá vemos un pedazo de la bocatoma. Este es el vertedero de rebose, la reja del dique o toma, el vertedero de crecida, o sea que va alto para que el agua no sobrepase, la tubería de purga, la cámara de captación y el desarenador de la pendiente de no mayor a 2%. Tipos de bocatoma. La toma directa es una de ellas. ¿En qué consiste? Se trata de una toma que capta directamente mediante el canal lateral, que por lo general es una brasa fija del río que permite discurrir un caudal mayor que el que se va a captar. Su mayor ventaja es que no necesita construir un barraje o azud, que por lo general constituye una de las partes del mayor costo. Sus desventajas es ser obstruida fácilmente en época de crecidas. Además, permite el ingreso de sedimentos hacia el canal de derivación. El otro es toma mixta o convencional. Se trata de una toma que realiza la captación mediante el cierre del río en una estructura llamada azud o presa de derivación, el cual puede ser fija o móvil dependiendo del tipo del material usado. La captación de este tipo de bocatomas se realiza por medio de una ventana que puede funcionar como orificio vertedero dependiendo del tirante en el río. Tipos de bocatoma. La toma móvil. Se llama así toma para crear la carga hidráulica. Se vale de un barraje móvil. Son tomas que por la variación de niveles en forma muy marcada entre la época de estiaje y avenida necesitan disponer de un barraje relativamente bajo, pero que para poder captar el caudal deseando necesariamente de las compuertas que le den la cota de nivel del agua adecuado. A los barrajes con compuertas que permite el paso del caudal de avenida a través de ellos se les conoce como barraje móvil. Su principal ventaja es que permite el paso de los materiales de arrastre por encima de la cresta del barraje vertedero o azul. Otra toma, la toma tirolesa o caucasiana. Son tomas cuyas estructuras de captación se encuentran dentro de la sección del azud. Es un espacio dejado en él, protegido por una rejilla que impide el ingreso de materiales gruesos. Estas tomas son recomendables en ríos donde el arrastre de sedimentos es intenso y que podrían causar rápida obstrucción en las rejillas. Para concluir, el tipo de bocatoma más recomendable para realizar la captación de un caudal determinado previamente depende de la altura del vertedero, de las condiciones de la cimentación. El flujo en el río remansa aguas arriba, de la disponibilidad de los materiales de construcción y del monto de dinero asignado para la ejecución de la obra. Para reiniciar los cálculos son necesarios los siguientes datos. Uno es el tirante de estiaje, el ancho del río del agua. Otro es el caudal de diseño, la separación de barras, distancia entre los ejes de las barras, el coeficiente de Magni y el espesor de las barras. Ahí vemos en la foto la reja de toma, el flector, todo esto es la tubería,
la cámara de limpieza, el vertedero de crecidas y el vertedero de rebose. Acá lo vemos como un corte, el vertedero de crecida, el vertedero de roce, la reja, las tuberías, cámara de captación y la cámara de limpieza. Las consideraciones previas de diseño. Antes de diseñar una bocatoma, se debe examinar los siguientes aspectos. 1. La ubicación. La dirección a la ruta del flujo de agua debe ser más estabilizada o definida. La captación del agua a ser derivada debe ser posible aún con un tiempo de estiaje. La entrada de sedimento hacia el caudal de derivación debe ser limitada con el máximo posible. Lógicamente, este punto será condicionada a cumplir las condiciones topográficas, cota de captación, condiciones geológicas, geotécnicas, condiciones sobre facilidades constructivas, disponibilidad de material, evitar posibles inundaciones o daños constructivos vecinos. En la topografía, es el levantamiento de planta del cauce del río. Debe ser entre 500 metros a 1000 metros, tanto aguas arriba como aguas abajo del eje del barraje. La escala recomendada es de 1 a 2000. El levantamiento localizado de la zona de ubicación de la bocatoma se recomienda un área de 100 metros por 100 metros. Como mínimo, en la escala no debe ser menor de 1,500. El perfil longitudinal del río por lo menos es 1000 metros, tanto agua arriba, agua abajo, del eje del barraje. La escala recomendada es de una altura de 1 a 2000 y el vertedero de 1 a 200. La sección transversal del cauce del río a cada 50 metros es un tramo comprendido a 1000 metros aguas arriba y 500 metros agua abajo, del eje del barraje. La escala variada es entre 1 a 100 y 1 a 200. Ahora las condiciones geológicas y geotécnicas. Es importante conocer las condiciones geomorfológicas y geológicas y geotécnicas, ya que su conocimiento permitirá dimensionar en mayor seguridad la estructura. Una es la curva de graduación del material conformante del lecho del río. La sección transversal que muestre la geología de la zona de ubicación de la bocatoma. El coeficiente de permeabilidad, la capacidad portante, los resultados sobre el ensayo de hincado de pilotes o tablas estacadas y la cantidad de sedimentos de transporte del río. En las informaciones hidrológicas es de suma importancia conocer el comportamiento hidrológico del río, ya que esto, permite conocer más, ¿no?, para poder realizar la bocatoma, pero nos garantiza el caudal y derivar y así definir el dimensionamiento de los elementos conformantes de la bocatoma. Para estos datos vamos a obtener el caudal de diseño para la avenida máxima, el caudal medio y mínimo, curva del caudal versus tirante en la zona del barraje, y es lógico suponer que el proyecto de riego de la zona que va a servir la bocatoma se ha ejecutado un estudio hidráulico detallado de las posibilidades y fuentes de agua, que por lo que se le da descontando que existe un estudio hidrológico sumamente detallado. Las condiciones ecológicas. Siempre toda construcción de un río causa alteración del equilibrio ecológico de la zona, sobre todo en la relación con la fauna. Es por esta razón que se debe tratar no alterar dicho equilibrio mediante la construcción de estructuras que compensen este desequilibrio causado por la bocatoma. Aunque debemos conocer que en nuestro país estas estructuras son de costo elevado y que siempre se tratan de obviar por limitaciones presupuestales, como por ejemplo la escalera, el de peces o camarones. Otros.
En este grupo se puede incluir las limitaciones u obligaciones que se deben tener en cuenta para la construcción de la bocatoma. Asimismo, en algunos casos será necesario pedir autorización a la Institución Nacional de Cultura por la existencia de restos arqueológicos. Por este motivo, todo diseño se deberá ser previamente coordinado con todos los demás entes estatales y particulares que estén relacionados en alguna manera con el río donde se va a construir la bocatoma. Conclusión. En esta conclusión podemos decir que se identificó los tipos de bocatomas. Las bocatomas son estructuras muy importantes en el desarrollo de la agricultura y por ende en las regiones, por lo que se le tiene que tener especial cuidado con el diseño y el mantenimiento de las mismas para aprovechar óptimamente el recurso hídrico que es bien de la agricultura. Recomendaciones. Para la construcción correcta de una bocatoma se debe tener en cuenta el caudal adecuado, el cual varía durante todo el año. Tener adecuado conocimiento teórico sobre el tema para poder realizar los cálculos de manera adecuada y menos tiempo. Se debe tener en cuenta la posibilidad de aprovechar canteras cercanas, incluso tener una cuenta en material del mismo río, previo estudio agregado. Ahí están mis anexos, las bocatomas que fueron realizadas y por fotos así, ¿no? Con escala, sus nombres y todo. Y gracias por su atención. Ingeniero, dejo de compartir. Ok, listo. Tengo un par de preguntas para el grupo. No sé quién va a contestar. Ingeniero, llámeles nomás que no están en línea. No, ya yo lanzo las preguntas, ustedes contestan. Pueden definir, hablaron del término barraje hace un momento. ¿Podrían definir a qué se refiere? Ingeniero, buenas noches. Habla el alumno Felipe Vargas. Hola, Felipe, Ingeniero, dime. los barrajes son represas que están construidos a través del río con el objetivo de elevar el nivel del agua. Y su Elevar el altura nivel. permite una carga de suficiente en la toma, en la represa. Ese es el detalle. Ya, listo. La última pregunta. Igual hablaron del término estiaje. ¿Podrían definir a qué se refiere? Sí, ingeniero, es el nivel de caudal del agua mínimo del río. Ya, ok. Listo. Bien, vamos a ir a un break rapidito, unos 5 minutos, y vamos a regresar con una conferencia para complementar lo que sus compañeros han expuesto, ¿ya? Regresamos.
Bien, vamos a continuar con una presentación. Me avisan si hay algún problema con el audio, ¿bien? O se puede hacer también a través del lecho, del fondo del río. Y al hacer a través del fondo del río hablamos de lo que son, como su nombre lo indica. ¿Escucha? Sí, me confirman el audio. ¿Sí? Captaciones de fondo, o también llamadas. ¿Se escucha? Ya, me avisan si no se escucha, por favor. Captación tirolesa, captación alpina o captación caucasiana, que es el nombre que también puede darse. Y luego lo que tendríamos que distinguir es que hay casos en los cuales no se capta directamente del río, sino que más bien se construye una presa. Y la presa, la finalidad que tiene es la de regular la descarga del río, de modo de que haya disponibilidad de agua, sobre todo en época de estiaje. Entonces normalmente se almacena agua en época de avenidas para entregarla en época de estiaje, pero necesariamente mediante la construcción de una presa. Al construir una presa estoy conformando un embalse, o sea, todo el volumen de agua almacenado justamente por la presa. Entonces, en esos casos más bien lo que se hace es captar el agua de un embalse. Y la captación de agua de embalses puede efectuarse a través de una captación, como se indica, por torre, como su nombre lo indica, una torre erigida en el mismo vaso de almacenamiento, o por galería, que es a través de una conducción que usualmente o atraviesa la presa, o una conducción que más bien se plantea por alguno de los costados del embalse. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de revisar en primer lugar, qué cosa es lo que caracteriza estas obras. Por ejemplo, aunque esta lámina, hay otra creo que es equivalente y un poquito más explicativa, la que tenemos por acá, que es básicamente lo mismo. Esta es una vista ilustrativa, pero bastante sencilla, de lo que es una captación convencional, o sea, una toma por el costado. Ustedes pueden apreciar acá, por ejemplo, el caso, el río viene, digamos, en este sentido, viene desde el fondo, en esta dirección. ¿Y qué cosa es lo que se ha dispuesto? Se ha dispuesto un muro, pero en ese muro hay una ventana de captación. El agua se entiende que va a ingresar a través de esta ventana de captación y va a ingresar a una primera cámara, que es la que recibe el nombre de desripiador. ¿Por qué desripiador? Porque este desripiador, la finalidad que tiene es la de retener los sólidos gruesos. Y esos sólidos gruesos que puedan estar presentes en el agua luego se eliminan a través de lo que viene a ser la compuerta de purga del desripiador. En esta zona previa a la entrada también es importante señalar que lo que se tiene, aunque acá aparece una denominación que no es la que nosotros normalmente usamos, acá dice azut. Nosotros normalmente esto lo conocemos como barraje, en este caso es un barraje fijo, y un disipador que se encuentra al pie del barraje. Y por otro lado, acá pueden apreciar que se habla de una compuerta de limpia en la medida en que, por ejemplo, si esta estructura, este pequeño barraje, de alguna manera resulta ser un impedimento para el avance de los sólidos a lo largo del río, y los sólidos de alguna manera se acumulan por acá, abriendo la compuerta de limpia, se entiende que estos van a continuar su camino. Una cosa que también se puede apreciar en esta obra de captación es que acá hay un vertedero, que lo que permite es que el agua limpia remonte este vertedero y pase ya hacia lo que son los órganos propiamente de captación y conducción del agua hacia el propósito que ya esté previsto. Entonces, esto básicamente sería la conformación o las características generales básicas que debe tener una obra de toma convencional, una toma por el costado. El agua la captamos por acá por el costado, lateralmente. Y el agua captada, digamos, luego es
limpiada parcialmente y el agua relativamente limpia ingresa a lo que viene a ser ya el canal propiamente de conducción. ¿Cuándo se utiliza estas tomas? Estas tomas usualmente se utilizan cuando el arrastre del sólido no es muy grande, porque si el arrastre de sólido fuera demasiado elevado, la construcción de este barraje va a significar que los sólidos queden retenidos y se acumulen en toda esta zona. Entonces, usualmente esta toma es recomendada en zonas de cuenca baja, pendientes bajas o moderadas, y donde el transporte sólido es un transporte más bien relativamente limitado, ¿no? Entonces, eso es la toma convencional. Luego vamos a ver algunas fotos ilustrativas donde vamos a ver en detalle cada uno de los elementos, pero de todas maneras continuemos acá con esta referencia sobre estas obras. Acá también lo pueden ver, pero digamos ya a través ya no de una vista, digamos, esquemática como la anterior, sino más bien este es como un pequeño modelo. Se puede ver acá lo que ya habíamos mostrado, el barraje fijo, el disipador. Acá se habla de barraje móvil, porque el barraje móvil por el hecho de que normalmente esto tiene compuertas, y son compuertas mediante las cuales nosotros justamente regulamos de alguna manera la descarga. Acá se encuentra la ventana de toma, y el agua que ingresa a través de la ventana de toma pasa a una primera cámara que es este desripiador. Los sólidos que se acumulen acá o que se retengan acá en el desripiador son eliminados a través del conducto de limpieza o de purga del desripiador, y el agua más bien más limpia continúa su camino hacia el propósito que esté previsto. Como pueden apreciar, incluso al pie del lo que caracteriza a una bocatoma fluvial, ¿no? Los elementos que caracterizan a una bocatoma fluvial. Bien, acá también lo tienen, solamente que esta es una vista más bien digamos en planta. Acá tienen la ventana de captación, el agua captada ingresa por acá hay un canal de limpia, la compuerta de limpia, por acá está el barraje fijo o vertedero y el disipador, ¿no? Y digamos acá pueden apreciar ustedes esto mismo, pero digamos ya presentado en otra perspectiva. Por acá está la toma, el flujo viene en este sentido, barrajes móviles por el hecho de que hay compuertas, barraje fijo, que viene a ser esta estructura, y canal de limpia para la eliminación de los sólidos que pudieran haberse retenido. Bueno, entonces eso es lo que corresponde esquemáticamente a la primera obra de toma. Acá tienen incluso una vista fotográfica también. Acá, por ejemplo, se puede apreciar, dice vertedero controlado con compuertas tipo sector, o sea, de alguna manera esto vendría a ser un barraje móvil. Canal de limpieza, ¿no? Canal de limpieza en esta zona, y por acá la ventana de toma, reja en la entrada de la captación. Esta es la ventana de toma. El agua captada ingresa por acá y bueno, ya se conduce hacia el propósito que esté previsto. No, entonces esto más o menos, hasta acá lo único que hemos hecho es describir lo que viene a ser la toma convencional o la bocatoma fluvial. Acá tienen una vista de la rejilla de toma, o sea, para el caso anterior, acá pueden apreciar más bien cómo luce la rejilla de toma. El agua ingresa por acá. Pueden apreciar que esta rejilla de alguna manera es un impedimento también para el ingreso de sólidos grandes, pero evidentemente material más fino sí podrá traspasar, digamos, esta obra de captación, y ciertamente si quisiéramos eliminar material más fino necesitaríamos disponer más bien ahí un desarenador.
Bueno, ¿qué cosa es lo que tenemos como elementos o partes de una bocatoma convencional? Más o menos lo que hemos visto, la ventana de toma con sus órganos de control, el canal de limpia, el barraje, que puede ser barraje fijo, móvil o mixto, la trampa para material de fondo y rejilla para material flotante, el disipador. Debería de haber un medidor de demasías que no lo hemos apreciado, digamos, en esa vista, pero lo vamos a ver más adelante para, digamos, cuando tuviéramos caudales en exceso y un nivel muy alto en el río, de alguna manera tiene que haber algún aliviadero de demasías. Muros de encauzamiento o de protección, se supone que la ventana de toma está, digamos, dispuesta en un muro de encauzamiento. Ese muro de encauzamiento de fondo también va vamos a apreciar en detalle algunas.
obras de captación pueden ser obras de captación, como se ha indicado, de cursos, y las obras de captación de cursos lo podemos hacer a través de la bocatoma fluvial o de la toma tirolesa, o podemos hablar también de captaciones de embalse, y captaciones de embalse más bien se pueden efectuar a través de la disposición de una torre de captación o de una galería de captación. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la clasificación de las obras de captación. Vamos a salirnos un ratito de esta presentación para tratar de mostrar algunas vistas o algunas láminas que más o menos pues den una idea un poquito más precisa de algunas obras de captación, bueno, básicamente nuestras, ¿no? O sea que hay en diferentes proyectos hidráulicos acá en el país. Bueno, aunque esta vista es un poquito limitada, porque digamos no presenta todo lo que es la vista completa de la obra de captación, pero de todas maneras acá lo que pueden apreciar es lo que se conoce como barrajes móviles, que como lo comentamos hace un momento, son secciones en las cuales digamos hay instaladas compuertas, y con estas compuertas nosotros justamente lo que hacemos es regular la descarga. Entonces acá, por ejemplo, tienen el caso, como se ilustra, de la bocatoma llamada bocatoma La Palma, y lo que pueden apreciar es la disposición de los barrajes móviles. Esta vista creo que la pasamos porque, bueno, es la bocatoma del proyecto Jequetepeque, pero es bien difícil poder apreciar o distinguir los elementos porque no es una vista muy clara. Más bien acá sí. Acá se puede, creo que, apreciar con cierta claridad los diferentes elementos. Esto, por ejemplo, ¿qué cosa viene a hacer? ¿Qué viene a hacer esto? Que le hemos mostrado hace un ratito. Barraje fijo, ¿no? El barraje fijo. Acá incluso se encuentra un poco la fosa disipadora. Esta parte que está de alguna manera tapada por este muro, ¿qué cosa es lo que correspondería? Esta sección, ¿hasta qué correspondería? Barraje móvil, ¿de acuerdo? Y la ventana de captación en realidad no la vemos, porque la ventana de captación está detrás de esto, dando pues frente al río. Pero por acá ya lo que está viniendo es el agua captada. El agua captada está ingresando por acá y la continuación del río sigue por allá, ¿no? Entonces ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la bocatoma Miraflores, proyecto Olmos. Esta es una bocatoma muy conocida, forma parte del proyecto de Chavimochic, y bueno, igualmente ahí pueden ver los elementos. Por ejemplo, hacia el lado derecho, ¿qué cosa es lo que se tiene? Barraje fijo, y hacia la parte más bien de la izquierda, más bien ahí están los barrajes móviles. Bueno, acá también se puede apreciar algo muy parecido, ¿no? Proyecto especial Chinecas. Y más bien acá, ¿qué cosa es lo que se aprecia? Que acá hay todos estos elementos, ¿no? Barraje móvil. Y por acá, barraje fijo. ¿Qué finalidad tiene el barraje fijo? El barraje fijo, la finalidad que tiene es garantizar un cierto nivel del agua. Y por lo tanto, al garantizar un cierto nivel del agua, garantizar la captación del caudal que yo quiero captar. Entonces, para eso es que se dispone el barraje fijo, ¿no? Bueno, esta vista también lo que presenta son barrajes móviles, pero no tiene mucho de especial. Bocatoma La Huaca, acá. Bueno, igual se ve el agua captada, el río al otro lado, pero no hay mucho de esta. Esta vista de repente es más interesante. Porque acá igualmente vemos los elementos que ya hemos mencionado en más de un momento, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿esto qué cosa viene a ser? Barraje fijo. Por acá tenemos
barrajes móviles. Y acá, que incluso acá estas compuertas están levantadas. Por acá, ¿qué cosa es lo que tenemos? La ventana de captación. ¿No? La ventana de captación, el agua ingresa en el sentido lateral. Bien. Bocatoma Huachipa. Bocatoma Pitay. Bueno, lo único que se puede apreciar, porque acá también hay como un matorral que no deja ver lo que hay por acá a este lado, pero acá ¿qué cosa es lo que estaríamos viendo? Los barrajes móviles, ¿no? Con la presencia de compuertas. Bueno, esta vista sí es bastante ilustrativa, bastante detallada, porque permite ver prácticamente todos los elementos, ¿no? Es una buena vista. Porque digamos por acá, ¿qué cosa es lo que hay? Barrajes móviles. Por acá, barraje fijo. En estas secciones, ¿qué cosas son? La zona de captación. El agua ingresa por acá. Y no solamente que el agua ingresa por acá, sino que además luego ¿a dónde se dirige? Se dirige a dos naves de desarenación, ¿no? Los llamados desarenadores, que permiten efectuar una limpieza, digamos, ya mucho más profunda del agua, ¿no? O sea, retirar los sólidos que pudieran estar presentes, ¿no? Esa es la bocatoma de la central hidroeléctrica de Charcani. Y bueno, acá también, bocatoma Tamboraque, esto está en el río Rímac. Igualmente acá pueden apreciar ustedes, en este caso acá, ¿qué cosa es lo que hay? Barraje fijo, porque no hay compuertas, ¿no? ¿Ven ustedes? Esto, más bien acá, en esta zona, la captación y el agua captada ingresa por acá, ¿y a dónde se dirige? Se dirige a tres naves de desarenación, ¿no? Bien. Bueno, este es justamente a la altura de la carretera central, pues, ¿no? Bocatoma Tamboraque. Bueno, en esta vista, que es una vista parcial de la toma de Nuevo Imperial, digamos, hacia el lado derecho de la vista pueden ustedes apreciar las compuertas que integran los barrajes móviles, y más bien hacia el lado izquierdo de la vista, muro de por medio, más bien ahí ya pueden apreciar el agua captada, ¿no? El agua captada que ya se dirige hacia un determinado propósito. Esta es la bocatoma Pacheta, Río Cachi, también pueden ver ahí el barraje fijo, las dos secciones de barraje móvil, bueno, pero digamos nada más. Y acá se tiene, digamos, una vista bastante detallada, bueno, esquemática, pero bastante detallada de lo que son los elementos justamente de una bocatoma, ¿no? Como dice la bocatoma Ancoaque. Y bueno, veamos. El río viene en este sentido. Por acá tienen la ventana de captación. ¿De acuerdo? La ventana de captación. El agua ingresa a esta primera cámara. ¿Esta primera cámara qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibía? Esto era el desripiador, donde quedan retenidos los sólidos gruesos, y los sólidos que hayan quedado retenidos luego se eliminan a través de este canal de limpia. Y el agua más limpia, mediante órganos de regulación, continúa y ya es admitida hacia el final que corresponde, pues, ¿no? Pueden apreciar incluso que acá, lo que no habíamos visto antes, acá hay un aliviadero, y este aliviadero, que al final de cuentas es un vertedero lateral, lo que permite que si ingresa más agua de lo debido, entonces cualquier excedente se elimina por acá, se descarga y regresa al río. Barraje fijo, acá en la zona de limpia, el barraje móvil, la continuación y bueno, qué sé yo. Y más bien, bueno, acá simplemente en este proyecto, para acá hay un canal,
y este canal termina uniéndose con esta otra admisión y bueno, circula ya un caudal conjunto, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa más que nada es la zona de la toma, los elementos que conforman propiamente la toma, ¿no? Bocatoma Ancoaqui. Y más bien acá, ¿qué tipo de toma estamos viendo? Ya estamos viendo una toma un poco diferente, porque acá lo que tenemos más bien es el caso de la toma tirolesa. Y en el caso de la toma tirolesa, que en este caso la captación es por el fondo, ustedes pueden apreciar acá la rejilla de toma, ¿no? La rejilla de toma. Y más bien acá al costado pueden apreciar que hay un pequeño barraje, pero un barraje de muy baja altura. Y entonces, digamos, este barraje, la única finalidad que tiene es garantizar que haya una mínima carga de agua acá en la entrada, para con eso permitir justamente el ingreso del agua. Pero en realidad es un barraje de muy pequeña altura, o sea, no es una estructura que obstruya o que cierre el cauce del río. Y acá, como pueden apreciar, la obra de captación está dispuesta en el lecho del río mismo, ¿no? Entonces esa es una obra que se conoce como toma tirolesa. La toma tirolesa o toma de fondo, ¿cuándo se utiliza? Normalmente se utiliza cuando el transporte de sedimentos es elevado, ¿no? Y entonces en ese caso no queremos que la obra de captación, digamos, sea una barrera para el avance de los sólidos. Entonces simplemente los sólidos podrán continuar su camino, ¿no? Los sólidos por acá, si por acá viene material grueso, puede avanzar, continuar su camino, nadie se lo va a impedir. Y simplemente parte del agua se capta a través de esta obra que permite captar el agua que evidentemente cae por la rejilla, es colectada por un canal que se encuentra por debajo y eso ya se deriva hacia el propósito previsto. Normalmente se utiliza en torrentes, en tramos de fuerte pendiente, en tramos donde el transporte sólido es más o menos significativo. Y por otro lado se utiliza también en aquellos casos en los cuales el caudal a captar no es un caudal muy grande. Si yo voy a captar un caudal relativamente pequeño, puedo hacer uso de una toma tirolesa, sobre todo si me encuentro pues en un torrente, en un tramo de río de fuerte pendiente. Entonces eso es, digamos, el caso de aplicación o el campo en el cual se utiliza la toma tirolesa. Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a láminas que más o menos ilustran estas obras. Entonces, más bien, lo que convendría señalar es que lo que vamos a desarrollar, digamos, en los minutos siguientes, será lo concerniente justamente al diseño de estas obras. O sea, cómo diseñamos una toma convencional, cómo diseñamos una toma tirolesa, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente trataremos de ver. Entonces, bueno, salimos de esta presentación, que es solamente una presentación gráfica, ¿no? Como habíamos mostrado, vistas de tomas, y más bien regresamos a lo que estábamos viendo por acá. Esto es lo que ya habíamos ilustrado. Entonces, acá más bien vamos a tratar de ver qué cosa es lo que se requiere normalmente como información, en primer lugar como información para poder efectuar el diseño de una obra de captación. Bueno, ¿qué nos dice por ejemplo esta lámina? ¿No? Nos dice que, por ejemplo, si vamos a proyectar una bocatoma fluvial, nos dice, ¿no? El levantamiento topográfico debe comprender 1 kilómetro aguas arriba hasta 500 metros aguas abajo del punto en el cual se va a efectuar la toma del agua. Ahora, esto en realidad es en el mundo ideal, porque en la práctica en nuestro país, bien difícil que tengamos información topográfica de 1 kilómetro aguas arriba. Yo diría que si tenemos una información de unos 300 metros aguas arriba, podríamos estar en condiciones bastante favorables para efectuar el diseño y por lo menos tener una información de unos 100 metros aguas abajo, 150 metros aguas abajo, de lo que digamos es la zona en que se va a desarrollar propiamente la obra de captación. Cuando hablamos de caudales,
porque esa es la parte hidrológica, digamos, acá hay varias cosas que considerar. Primero, yo tengo que saber cuál es el régimen de caudales que trae el río, porque en base a eso yo podré ver si efectivamente voy a poder captar lo que yo necesito. Porque de repente, si mi proyecto, por ejemplo, necesita, por decir una cantidad, 4 metros cúbicos por segundo, ¿no? Permanentemente, pero el río que yo estoy aprovechando, por ejemplo, en estos meses como son estos de estiaje, ¿no? Julio y agosto, el río Trajera, solamente 2 metros cúbicos por segundo, una cosa que podría decir es que el río no abastece. Entonces ahí lo que tendría que probablemente pensar es en construir una presa. Entonces una primera cuestión es saber cuál es el régimen de caudales del río. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo debiera de conocer los caudales medios mensuales que el río tiene en su comportamiento cotidiano, ¿no? Entonces, eso sobre todo para ver si con ese río estoy cubriendo o no los requerimientos de agua que yo necesite pues captar o derivar. Pero no solamente hay eso, sino que además se necesita también conocer los caudales extremos, sobre todo caudales máximos. ¿Y por qué caudales máximos? Porque digamos, como nosotros hemos mostrado, por ejemplo, en alguna vista, que vamos a de todas maneras ilustrar de nuevo, por ejemplo acá. Ustedes acá ven, por ejemplo, la ubicación de la ventana de toma, pero acá hay un muro de encauzamiento. ¿De acuerdo? Pero este muro de encauzamiento se entiende que es un muro que tiene que justamente cumplir ese propósito, encauzar la descarga. Que cuando viene una gran crecida en el río no se desborde. Entonces, ¿cómo defino yo la altura del muro de encauzamiento? La única manera es sabiendo cuáles son los caudales máximos que el río trae. Entonces, por otro lado, ese caudal máximo va a tener que también pasar sobre el barraje. Por acá, por encima del barraje, va a tener que pasar cualquier caudal máximo que venga en el río. Entonces necesitamos saber cuál es la magnitud de ese caudal máximo, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, un tema muy importante y que, bueno, vamos a dedicarle unos minutos a comentarlo, que es justamente todo lo asociado al tema de caudales máximos. Incluso no solamente será cuestión de conocer los caudales máximos, porque digamos, conocidos los caudales máximos, tendré que yo también ver cuáles son las velocidades que voy a tener. ¿Y para qué interesará esas velocidades? Esas velocidades sobre todo para ver si el río, cuando viene en una crecida muy grande, tiene un efecto socavador o no. Y si el río tiene un efecto de socavación, yo tendría que calcular el nivel de socavación porque la cimentación de mis obras tiene que encontrarse más abajo de un eventual nivel de socavación. Entonces, todos los cálculos que están asociados a, digamos, niveles máximos, alturas de muros de encauzamiento, cálculos de socavación, etc., parten del conocimiento de los caudales de avenidas o caudales máximos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de revisar, ¿de acuerdo? Y bueno, pondríamos de repente como un subtítulo, si es el caso, hablar pues de caudales máximos, ¿no? En realidad no vamos a, bueno, evidentemente porque el propósito del módulo que estamos desarrollando es hablar de las obras de captación. No vamos a ir en mucho detalle en todo el tema hidrológico que está atrás del estudio de los caudales máximos, porque eso en realidad nos tomaría regular tiempo, y no es el propósito además analizar eso, pero sí vamos a hacer alguna breve mención como para que se sepa qué cosa es lo que hay que hacer. Entonces, repito, nos interesa a nosotros hacer un estudio de los caudales máximos. Caudales máximos, o caudales extremos, o caudales de avenidas.
Entonces, acá una cosa que hay que señalar es que podríamos estar frente a dos situaciones en que nosotros tengamos un río con registro de caudales máximos o que estemos más bien en el caso de un río sin registro de caudales máximos. Río con registro de caudales máximos, ¿qué significa? Que efectivamente, como lo dice ahí, yo tengo información disponible de cuáles son los máximos caudales que el río ha traído año a año, ¿no? O sea que contamos con ese registro. Por acá, vamos a ver, creo que hay un caso. A ver si esto se abre, sí. Acá, por ejemplo, tienen este caso que podríamos ver, ¿no? Nos dice medición de caudales, estamos hablando de caudales máximos en el río Mochi. En el año 60 un caudal de 198,63, en el año 61 un caudal de 43,92, en el año 62 un caudal de 180,31 y así sucesivamente pueden ustedes apreciar un registro de caudales máximos bastante largo, que en este caso comprende pues varios años, ¿no? Hasta el año 2015. Incluso acá pueden ver caudales elevados justamente, por ejemplo, en el fenómeno del Niño del año 83, un caudal de 280, o en el fenómeno del Niño del año 98, un caudal de 850. No, repito, caudales máximos, en este caso del río Mocha. Entonces, estoy en este caso frente a una situación de un río en el que sí cuento con información, ¿no? En el caso de un río en el cual sí cuento con información. Y entonces, en ese caso, el procedimiento que se sigue es un procedimiento esencialmente estadístico. Y que vamos a tratar de hacerlo, pero digamos, bueno, no vamos a ver todas las distribuciones, eso ya ustedes lo podrían analizar. Pero digamos, cuando quisiéramos, por ejemplo, nosotros estudiar un río que tiene un régimen de descargas, como lo que se ha señalado acá, o sea, un régimen de caudales máximos, ¿no? Que son estos diferentes valores disponibles, entonces normalmente lo que se sigue es un procedimiento pues estadístico de manejo de la información, porque lo que nos va a interesar al final de cuentas es saber ¿cuál es el valor del caudal máximo asociado a un cierto periodo de retorno? Si yo tengo un cierto periodo de retorno, ¿qué caudal es el caudal máximo que yo tengo que tomar? Entonces, en otras palabras, ¿para qué periodo de retorno voy a diseñar mis estructuras? ¿No? ¿Para qué recurrencia del fenómeno extremo voy a yo diseñar mis estructuras? Acá también tendríamos que hablar de, por ejemplo, de cómo se determina T. Y acá lo que podría decirse es que el periodo de retorno normalmente es función de la vida útil de la estructura y por otro lado es función también del nivel de riesgo que podamos asumir. Nivel de riesgo. Y en todo esto entra en juego evidentemente la importancia de la obra, ¿no? Y la cercanía que incluso esta pudiera tener a zonas urbanas, o los efectos que podría tener algún tipo de falla o problema que hay en la estructura. Entonces todo eso es lo que define de algún modo cuál es el valor de T. Entonces mi T podría ser 100 años, mi T podría ser 500 años, ¿no? En fin, o sea, el valor de T es un parámetro que se determina, como digo, en función de estas variables. Entonces, conocido el periodo de retorno, lo que nos interesará será saber ¿y cuánto habrá de valer
el caudal que ocurre una vez cada 100 años, o una vez cada 500 años, o una vez cada 200 años, de acuerdo, digamos, al periodo de retorno elegido. Entonces, para hacer ese cálculo, cuando hay un registro de caudales, cuando tenemos este registro de caudales, o sea, cuando estamos en este caso, lo único que se tiene que hacer es seguir un procedimiento estadístico. Y como dice acá, las distribuciones que usualmente se consideran son estas 8 distribuciones que acá se señalan. La distribución normal, la distribución log normal de 2 parámetros, la distribución log normal de 3 parámetros, la distribución gamma de 2 parámetros, gamma de 3 parámetros, log Pearson tipo 3, ¿no? LP3 no es sino log Pearson 3, la distribución Campbell y la distribución log Campbell. O sea, estamos hablando en esencia de 8 distribuciones hidrológicas, con las cuales pretendemos encontrar cuánto valdría el caudal máximo. Entonces, vamos a tratar de acá, como digamos esto lo estamos viendo más que nada de una manera referencial breve, vamos a coger de repente 1 o 2 distribuciones y vamos a tratar de hacer el cálculo para esa 1 o 2 distribuciones. El resto más bien es algo que ustedes lo podrían hacer si tuvieran alguna necesidad en algún proyecto específico, lo podrían hacer con la ayuda de software. Y para hacer ese cálculo con la ayuda de software podría hablarse, por ejemplo, del programa Hidroesta, o podría hablarse también del programa SMADA 6. Entre otros, también lo pueden utilizar con paquetes estadísticos, podrían utilizar el Minitab, podrían utilizar el SPSS, pero digamos en esencia los programas que más se utilizan son estos dos, el Hidroesta y el SMADA 6, que es, como lo vamos a presentar dentro de un instante, más o menos esto nos permite también hacer los cálculos de la misma manera que lo podríamos hacer, bueno, manualmente. Bueno, vamos a, por ejemplo, coger estos valores, no vamos a trabajar con todo el registro pues que tenemos como de 50 años, porque sería un poquito tedioso, pero vamos a coger de repente 20 años, que son los que se tienen acá en la pantalla, imprimir pantalla, y vamos a irnos más bien acá al Excel. Y acá lo que hemos hecho es simplemente pegar estos valores. Entonces vamos a seleccionar, como digo, de todo el registro que está disponible, que en realidad, bueno, si yo tengo un registro de 50 años de información, debería sentirme feliz de tener un registro de tal naturaleza, porque quiere decir que tengo amplia información como para poder efectuar un correcto análisis estadístico de la información. Pero acá, digamos, no vamos a trabajar pues con los 50 años de registro porque nos tomaría tiempo, sino que vamos a trabajar solamente con 20 años para ilustrar más o menos cómo es que hay que proceder. Y nada más. Ya ustedes lo pueden hacer, digamos, para la cantidad de años que puedan tener de registro histórico. Entonces vamos a poner acá el año y por acá ponemos el caudal máximo que ha sido registrado en metros cúbicos por segundo. Normalmente, ¿a qué entidad es que yo debería de acudir para recabar esta información de caudales máximos? ¿Qué entidad proporciona esa información?
Normalmente es el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ¿no? En algunos casos puede haber alguna información en el ANA, en la Autoridad Nacional del Agua, pero digamos lo normal es que lo tenga el CENAMI. O también algunas entidades, por ejemplo, proyectos especiales. Si hablamos de algunos proyectos especiales, también estos proyectos especiales pueden tener, digamos, estaciones de aforos en las cuales se tenga registro histórico, digamos, de caudales, ¿no? Pero bueno, vamos a, como digo, tomar estos 20 años de registro. Que van desde el año 60 hasta el año 79. Y vamos a poner los valores: 198.63, 43.92, 180.31, 117.57, 119.19, 78.40, 58.46, 58.45, 336.60, bien. Entonces, queremos, como digo, encontrar cuál es el caudal máximo asociado a un cierto periodo de retorno. Y lo primero que vamos a, por ejemplo, coger de las 8 distribuciones que hemos mencionado, vamos a coger una de ellas, vamos a coger la distribución Gamble. Y lo que podríamos ver es qué cosa es lo que nos dice la distribución Gamble. Una cosa que se puede comentar es lo siguiente: en general, el caudal máximo asociado a un cierto periodo de retorno lo podemos denominar mediante una variable X, y esa variable X no se calcula sino como la media más K veces la desviación estándar. La media es la media del registro histórico, sigma es la desviación estándar del registro histórico y K es un factor de frecuencia. ¿Cómo se determina ese K? K se determina con esta relación 0,78i menos 0,45. ¿Quién es I? I es menos logaritmo neperiano de menos logaritmo neperiano de 1 menos 1 entre t. Eso es lo que nos dice la distribución Gamble. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar que en este caso quisiéramos encontrar la magnitud de una avenida centenaria. O sea, ¿qué magnitud podría tener el caudal que se produzca una vez cada 100 años? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a tomar lista. Y según la programación, el día miércoles hay práctica calificada. Ya, los grupos que no han enviado todavía sus presentaciones, por favor envíenlo al correo, ¿ya? Para poder subirlo. ¿Alguna pregunta? La práctica sería hasta lo que sus compañeros del grupo 2 han presentado hoy día. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces voy a coordinar con el delegado para recabar toda la información y subirla hasta mañana en la plataforma todas las presentaciones. ¿Ya? Listo, nos veríamos el día miércoles. Buenas tardes con todos. Cuídense. Tardes. Nos vemos.